sabemos que cuando una mujer se prueba nuestros zapatos, repite. De hecho, el 38% repite en el mismo año. Pero lo que tú ves en una web puede ser algo muy bonito, pero hasta que no te lo pruebas realmente no sabes qué talla tienes. Y descubrimos en nuestra primera tienda física, en este pop-up que te digo que abrimos, que en el momento que abrimos una tienda física en un lugar donde ya tenemos tracción online, las ventas se disparan. Online también. Las ventas primero se disparan en física y luego se disparan otra vez en online. O sea, online a nosotros nos sirve un poco para medir, pero en el momento que colocas una tienda a pie de calle, un showroom, las ventas se disparan. Hoy volvemos al mundo de la moda, ya que nos visita Monte Gutiérrez Benavides de Mint & Rose. Nos va a contar toda la historia de su empresa. Ver cuando vivía en California que había un nicho con las alpargatas, querer que esas alpargatas sean españolas, salir a venderlas, montar un e-commerce y empezar a escalar la empresa. Entonces, si quieres entender cómo se construye una empresa de moda exitosa, el de hoy es tu episodio. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Monty? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo, Joseph. Gracias. ¿Qué vienes, de Valladolid? He venido esta mañana de Valladolid, sí. Muy bien. Pues gracias por venir a Madrid para el podcast. Oye, tú trabajabas en banca privada en Nueva York y de pronto decides que vas a emprender. Entonces, ¿qué sucedió ahí que dijiste quiero tomar otro camino? Trabajaba en banca privada en San Diego. Ok. Aunque la oficina principal estaba en Miami. Y ahí estuve 3 años. Pero sabía en el fondo de mi ser, de mi corazón, que en algún momento iba a emprender. Entonces, nada, simplemente la verdad que la experiencia en el banco fue fantástica, me estuve formando, aprendí una barbaridad, pero siempre tenía ahí un remusguillo de esto va a pasar en algún momento, solo tenía que esperar o ver o buscar la oportunidad. Ok, ¿y qué viste? ¿Qué oportunidad encontraste? Pues vi una oportunidad. 2 cosas, o sea, se juntaron como 2 cosas. La primera, que yo me daba cuenta, ya llevaba ahí 5 años viviendo en California y me daba cuenta que había una oportunidad para un producto tan tradicional y tan artesano como son las alpargatas hechas en España para el mercado americano y sobre todo para un mercado en California donde hace buen tiempo casi todo el año, en el sur de California. Y luego porque creía de verdad y confiaba en que los españoles podíamos vendernos mejor. O sea, no se sabía tanto de la industria del zapato y de los bolsos y de la moda en general, de lo que se producía en España, como lo que llega hecho en Francia o hecho en Italia. Y entonces fue como una propuesta de decir, no, es que yo me voy a encargar de defender los valores de que el hecho en España también tiene muchísima calidad. Y ahí se juntaron las 2 cosas y decidí emprender. Y esa idea muy conceptual, ¿no? De hecho en España, artesanal, eso... ¿Cómo se convierte en una marca? O sea, ¿cómo lo empaquetas? Y un poco, háblame antes de entrar en el producto, ¿ya tú pensabas en esa idea o fuiste haciendo el producto y fue saliendo la idea? Fue de manera paralela, o sea, sí que es cierto que era un momento donde había un boom de alpargatas de lujo en el mercado y grandes almacenes como Barneys tenían lista de espera para alpargatas de lujo de Chanel, de Hermès, de Dior o de Versace, que eran alpargatas, estaban hechas en España, lo que pasa que tenían el componente lujo. También además, no sé si recuerdas que hubo una marca que pegó muy fuerte que se llamaba Toms, que eran como alpargatas argentinas y yo decía, claro, es que es un producto perfecto para este tiempo. Entonces, eso, unido a que yo sabía que esto era un producto español, que era parte de mi cultura, de cómo habíamos crecido, del estilo de vida mediterráneo, junté ideas y dije, es que quizás puedo sacar un proyecto adelante donde sea un producto muy español y que además tenga esa esencia mediterránea con la que yo me identifico y me identificaba tanto en ese momento. Ok, pues yo creo que la idea está clara y es racional, pero claro, que hay que hacer un zapato, una alpargata, pues algo que tienes que poner en el pie, que tiene que quedarte cómodo, lo primero. O sea, me imagino que alguna componente técnica tendrá, que sea bonito, que te lo hagan a buen precio. O sea, esto no es que te metes en Cloud y te sale un zapato, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso de pasar de banquera a voy a tener un producto en la mano que pueda vender? Pues mira, en mi caso fue bastante orgánico y bastante natural porque, como bien sabes, algunas veces cuando trabajas en Estados Unidos tienes
lo tienes que hacer con un visado si no eres americano, y mi visado pertenecía al banco donde yo trabajaba. Sabía que en el momento que dejaba de trabajar en el banco iba a dejar mi visado y tenía que gestionarme y sacarme otro. Mientras me estaba gestionando y me estaba sacando otro, me volví a España a trabajar para una casa de moda para aprender el negocio de la moda, porque no era un hábitat natural para mí. No tenía ni idea de, bueno, pues de markups, márgenes, precios, cómo se movían las ferias wholesale, cómo se movía un producto, y paralelamente me fui a visitar a puerta fría fábricas de alpargatas en España, que estaban principalmente en la zona del Levante, en Alicante y en Murcia, en Caravaca de la Cruz, que es donde nosotros producimos desde el principio. Entonces me dediqué durante 6 meses, mientras me gestionaba el visado para poder volver a Estados Unidos, a aprender del negocio de la moda. Este episodio es posible gracias a wealthreader.com. Imagina acceder a los datos de más de 220 bancos con una sola API. Eso es WealthReader. 2 millones de conexiones al mes, autorizada por el Banco España y haciendo posible desde scoring en tiempo real hasta traspasos de cartera sin errores. WealthReader.com, donde el Open Banking funciona de verdad. Llámalos, pídeles una demo y diles que te envió Joseph de Outliers. O sea, ¿esto cómo funciona? Tú tienes una idea y tú vas y le tocas la puerta a una fábrica que fabrica para marcas y tú le vas contando lo que quieres y vas desarrollando el producto y al final él te lo produce. O sea, ese es el proceso. Bueno, básicamente yo lo que quería hacer era sacar una pequeña colección, un muestrario de colección, y con ese muestrario, una vez que hubiéramos hecho las pruebas de calce, las pruebas de materiales, las pruebas de durabilidad, pero al final en una alpargata era algo relativamente, o parecía que iba a ser relativamente simple, luego no fue un proceso tan simple porque yo quise sofisticar lo que teníamos entendido como alpargatas en ese momento, hacer un muestrario para apuntarme a ferias de Estados Unidos donde iban mayoristas, ferias wholesale, y poder conseguir así a mis primeros clientes. De hecho, el negocio de Mint & Rose los primeros 5 años fue un B2B. Yo no tenía como un website, no tenía tiendas propias y todo era un negocio wholesale. Entonces, lo primero que tenía que conseguir era sacar un muestrario y con ese muestrario llevármelo a Estados Unidos y presentarlo a potenciales clientes. Okay. Vamos a hablar esto de las ferias, ¿no? Porque no me imagino qué es una feria. Estas son ferias que de confección, de ropa, de calzado. ¿Dónde son? ¿Cómo son? Son ferias súper especializadas y además en Estados Unidos, al ser un mercado tan grande, lo tienen dividido dentro de la industria por tipología de producto. Yo iba principalmente a ferias de calzado y a ferias más lifestyle donde podía encajar mi producto en tiendas multimarca donde se podía vender todo tipo de cosas. Entonces me acuerdo que los primeros años mi circuito era dentro de Estados Unidos, comenzaba en una feria que se llaman trade shows en inglés, en Miami, que era una feria súper bonita y se hacía en julio. De ahí me iba a Las Vegas, a Magic, que se hacía en agosto, y Nueva York en septiembre, que coincidía con la Semana de la Moda. Y luego volví a Europa porque estaba la feria de París y la de Berlín. O sea, entonces tú vas a estas ferias y imagino que alquilas un espacio y pones ahí tu producto. Esto suena romántico, pero yo me imagino ahí en la feria esperando que venga alguien a comprarte el producto, montando, desmontando. O sea, ¿esto es así de romántico o al final ya después que fuiste a la primera es un trabajo arduo? Bueno, a mí me pilló muy joven y con mucha energía. Okay. Y era algo que además me divertía mucho porque estas ciudades que te he mencionado son bastante divertidas. Sí, y siempre había plan, conocías a gente, estaba fenomenal. Las primeras ferias al principio son muy duras porque tienes una incertidumbre muy grande. Has hecho una inversión en un booth, no sabes si te va a venir a ver alguien, no te va a venir a ver alguien, no conoces en el mundo de los compradores y de los buyers. Pero bueno, todo era ponerse y empezar. Y establecer lazos con otras marcas, es lo que te digo, con compradores. Y bueno, pues así eso pasaba 2 veces al año. Se hacían entre julio y septiembre y entre enero y marzo. Ok. Y para hacernos una idea, para una empresa pequeña como la vuestra, me imagino que cogerías un stand pequeño. ¿Cuánto te salía más o menos? ¿Ah? Es más pequeño. El más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? El que nadie quiso al lado del Bayo. Totalmente. Pero claro, más o menos ¿cuánto te costaba ir a cada feria? Pues a ver, solo el booth
Ahora mismo es que ha pasado mucho tiempo, pero solo el booth a lo mejor eran $6,000-8,000, más luego todos los gastos de transporte, el envío de la mercancía, los muestrarios que tuvieran que llegar a tiempo, sobre todo si había que importarlos. Viniendo de España siempre pasaban cosas, tenías que pagar como el priority de DHL. Entonces, pues en total, como mínimo, unos $10,000-12,000 de inversión por feria. Ok. Y una vez que tú estás en la feria, pues me imagino que son grandes, ¿no? Porque todo lo que se hace en Miami, grandes. Vegas y Nueva York es todo grande. Entonces, ¿cómo haces para que se te fijen en ti? Pues nosotros al principio, como empezaba, dije, bueno, esto es un producto que a mí me parece muy bonito, pero esta gente, estos buyers, se están recorriendo pasillos y pasillos enteros y te dedican a lo mejor 1 segundo y medio, 2 segundos, mientras se van caminando les tienes que llamar la atención. Entonces, como la primera colección de Mint & Rose eran alpargatas de colores, nosotros construimos cortinas de colores con todos los colores de Pantone puestos. Y ahí encajábamos en unos bolsillitos las alpargatas. Con tanta suerte que hubo mis primeras compradoras grandes, que fue Anthropologie, que creo que para mí fue un hito bastante importante, se fijaron en la decoración, en esas cortinas, y luego se fijaron en el producto. Y fue fantástico, porque ahí es cuando nos dimos cuenta que no hacía falta tener un gran presupuesto para destacar. Ok, entonces es un tema... Es como un poco el clickbait, ¿no? Hoy en día. O sea, tienes que tener algo de color que resalte, algo que visualmente llame la atención para que venga a ver el producto. Sobre todo si al principio eres una marca nueva y no te conocen, porque efectivamente son filas y filas y filas de marcas, y las marcas que tienen mucho presupuesto arman unos stands increíbles con los que tú no puedes competir. Ok. Bueno, mencionaste Anthropologie. Llega Anthropologie... ¿Quién es Anthropologie primero, para el que no conoce esta cadena? Pues para mí, Anthropologie, yo creo que Anthropologie es como una marca lifestyle que vende desde homeware, ropa, calzado, libros. En Estados Unidos creo que siempre ha sido como una institución. Si estás en Anthropologie, la gente ya se empieza a fijar en ti. En el momento en el que nosotros nos compraron, tenían 70 tiendas repartidas por Estados Unidos. Solían ser tiendas muy bonitas, donde trabajan muchísimo el interiorismo, donde trabajan muchísimo el visual merchandising. Y es como un referente, porque tienen ojo para captar nuevas marcas. Sí, es una tienda como de tendencias, ¿no? Sí. Ok. Y te hacen un pedido grande, me imagino. Muy grande. Ajá, entonces, ¿cómo haces? Porque estabas tú ahí de pronto en tu feria y te hacen un pedido, ahora tienes que ir a hablar con el señor que te hizo el muestrario para que te haga 10 veces lo que pensabas, ¿no? Sí. ¿Cómo es ese proceso? Pues bueno, para empezar fue bastante divertido, y yo creo que gracias a que no nos enteramos que eran los compradores de Anthropologie y tuvimos una conversación súper natural con ellas, eran chicas de mi edad, en ese momento, y se pararon, qué cool este stand, no sé cómo lo has hecho, de dónde has sacado esta idea. Estuvimos hablando como 20 minutos y cuando se van me dicen, by the way, somos Anthropologie, y me dieron la tarjeta. Entonces yo ahí colapsé. A la semana siguiente llegó la orden de compra y fue un momento muy dulce, pero también ahora echando la vista atrás digo, ojo, lo que nos metimos, porque tuvimos 6 meses, no solo para producir lo que querían, que además hicieron modelos exclusivos para ellos, sino que sus requerimientos de embalaje, envío, packaging, facturación tienen unos estándares súper altos, para los que yo en ese momento quizás no estaba preparada. Bueno, aprendí súper rápido, pero también supuso un gran estrés, porque tuve que volver a la fábrica y decir, vale, esto es lo que tengo, me tienes que producir a tiempo, porque día que me retrase tengo penalizaciones muy grandes. Y si lo hago bien con ellos, sé que van a venir más. Para hacernos una idea, este pedido de Anthropologie que te hicieron fue más o menos de cuánto, y cuánto eres en relación a lo que facturabas en ese momento. Pues a lo mejor el primer año de Mint & Rose facturé $80,000 y solo ese pedido fueron $190,000. Oh, claro, o sea que era muy relevante. Okay. Y estar en Anthropologie fue lo que te puso en el mapa, o sea, en base a eso vinieron más marcas a buscarte. Sí. Okay. Totalmente, al final tienes una visibilidad no solo en su web, en sus tiendas, bastante interesante, y si Anthropologie ha apostado por ti, ya eres como una marca segura, porque uno de los miedos que suelen tener los compradores americanos si ven a marcas europeas, por ejemplo, como era yo, es, vale, a mí me gusta, pero ¿cómo voy a lidiar con las aduanas, con los envíos, desde dónde envías? O sea, ahí hay mucha traba. Yo al final ya estaba viviendo en Estados Unidos, tenía una empresa americana, todo eso era mi propio importador, entonces no tenían que lidiar con nada. Y ahí eso que suele ser como un poco una traba de entrada,
entre Anthropology y que ya teníamos empresa constituida, empezamos a rodar muy rápido. Muy bien. Ok, entonces estabas aquí en el mundo multimarca. Ahora vamos a volver. Entiendo que, claro, pues esto siempre tiene, una vez que ya empieza a distribuir, tienes que hacer que el producto se mueva, ¿no? Y que la gente lo compre. Entiendo que hiciste una estrategia de redes. No hice una estrategia de redes per se, sino que las redes surgieron. Cuenta, ¿cómo fue? ¿En qué año era esto? Esto fue en el año 2013 finales, 14. ¿Que era cuando estaba empezando Instagram o todavía no? Ya llevaba Instagram un tiempo, pero era solo para unos cuantos especiales. O sea, Sí. no se utilizaba como una red social. Era cuando era un tema para de fotos y tal. Casi como por filtro. Te lo bajabas Exacto. para utilizar el filtro Valencia o no me acuerdo otros filtros Sí, que había. tomabas fotos y le ponías los filtros y salían súper bonitas. Exacto. Y después las mandabas y las ponías en Facebook, que era lo que se usaba. Ok. Totalmente. Vale, entonces, ¿y qué tú viste Instagram o fue por casualidad? Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Bueno, nos empezamos a dar cuenta que Instagram podría ser potencialmente un lugar para nosotros, un escaparate muy bueno, pero al no estar en contacto con el cliente final, realmente empezábamos a contar un poco, pues a hacer fotos de nuestras colecciones, para que la persona que fuera a la tienda, un Anthropology de turno, viera que éramos una empresa real. Porque en ese momento el website que teníamos ni siquiera era un e-commerce. No vendíamos al consumidor. Sí. Entonces tenía que tener algún tipo de referencia. Y empezamos a construir Instagram. Era un momento muy dulce para las redes sociales porque foto que subías, foto que lo veían tus followers, había muchísimo más engagement, no existía existía el algoritmo, pero no trabaja de la misma manera y se crecía muy rápido. Era un territorio de pocos, yo creo. ¿Y cuál era la clave en aquel momento y si quieres también hoy en día para que una marca de moda como la vuestra triunfe en Instagram o que tenga relevancia en Instagram? Pues ahora no lo tendría tan claro porque creo que ya no pertenezco, o Mint & Rose no pertenece a ese grupo de proyectos que son súper relevantes, con súper engagement, que están como en el lugar más hot de las redes sociales, pero creo que en el momento para poder destacar en Instagram lo primordial era la estética. O sea, se premiaba la estética 100%. Tenía que ser bonito y interesante estéticamente. Exacto, tenía que ser bonito, muy curado, muy curated, porque como tú lo has dicho, al principio casi era una red social donde ponías fotos bonitas. Era muy artística, ¿no? Exacto. Y ahora sí que es cierto que yo creo que el mundo ha cambiado y ahora mismo no hay una marca, o al menos de las que yo sigo, que no le vaya bien en Instagram o en redes sociales si no tiene un propósito, si no genera una comunidad, si no tiene un storytelling que enganche a la audiencia. Está bien. Oye, en esa trayectoria tuya, ¿el Instagram fue siempre orgánico o hubo de pronto un tipping point, una colaboración, una campaña o un producto que hacía que... Yo lo veo, yo no tenía Instagram, porque este podcast antes era solo de audio, y hace como un año puse el Instagram y iba mucho como a golpes, ¿no? O sea, como que va así, de pronto, por ejemplo, la semana pasada publiqué a alguien que tiene una prima influencer y de pronto, ¡boom! ¿Sabes? 40% más de seguidores, ¿no? Es bastante explosivo hoy en día. Sí. O sea, en tu caso, ¿hubo algo de eso? ¿Hubo campañas? ¿Hubo...? Bueno, nosotros empezamos a trabajar con influencers en el momento, pues eso, en el año 2015 muchas de ellas eran amigas mías. Ok. Y eso fue súper orgánico y nos hizo, pues eso, un boom. Era un producto además que a la gente le divirtió mucho, que empezaba a buscar, que quería comprarnos. Entonces, como te digo, viví como un momento muy dulce. Desde entonces siempre hemos ido creciendo, muy poquito a poco. Y ahora mismo creo que estamos viviendo en un momento donde te están despistando todo el rato. No sabes muy bien lo que funciona, entonces pruebas muchísimas fórmulas. Lo importante es mantenerse fiel a los valores, mantenerse fiel a cómo te comunicas con tu comunidad, porque si no, es muy fácil que caigas en el olvido, yo creo. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya hemos hablado de... Estabas vendiendo por multimarca y estabas promocionando por Instagram. En esa etapa, antes de pasar a lo siguiente de foco multimarca, más o menos ¿en qué facturación estabas? ¿Y en qué año estamos hablando? Pues estamos hablando del tercer año, cuarto año de Mint & Rose y llegamos a facturar unos $700,000 más o menos. Ok. O sea, todavía era un poquito autoempleo todavía, ¿no? Sí, y además eran unos $700,000
que cada año se iban renovando. Quiero decir, era muy difícil seguir manteniendo al cliente wholesale. Era a base de crear nuevos clientes. Porque se caen los wholesales. Explícanos esa dinámica. Pues porque al final los grandes compradores en las grandes cadenas, grandes almacenes de Estados Unidos cambian a sus equipos de compradores cada temporada. Entonces, por mucho que has hecho un contacto o a que X compradora le guste tu producto, si no eres una persona con una historia, una empresa con una historia muy grande, están todo el rato renovando. Entonces, una de las razones por las que, luego hablaremos de ello, nos fuimos también al negocio de Direct to Consumer era que mantener las relaciones con esos buyers, de los que al final dependíamos mucho porque era el 100% de nuestro negocio, era complicado, y que además el tema de los trade shows, las ferias, estaba como en un nivel de agotamiento, porque empezaba a entrar lo digital, que ya se empezaba a ver. Era mucho coste, energía de las personas que hacíamos las ferias y coste económico para lo que luego íbamos sacando. No veíamos que estuviéramos creciendo al ritmo que queríamos crecer. Ok, entonces entiendo que decides, por lo que mencionaste, montarte un e-commerce. Decidimos montar el e-commerce como un poco por probar, a ver qué pasaba, pero tampoco estaba claro que íbamos a poder dirigir a la gente a nuestro e-commerce, pero empezamos a dirigirles a través de redes sociales. Ok, o sea, hacías campaña de influencer o en el propio Mint & Rose y los dirigías a vuestro e-commerce. Sí, en ese momento incluso Instagram no podías hacer publicidad, pero como era tan orgánico, lo que subías y decías, ahora está disponible en nuestro e-commerce. Y entonces empezamos a ver ahí que realmente la dirección a la que queríamos dirigirnos era nuestro propio negocio en retail y en e-commerce. ¿Cómo fue ese proceso de montar un e-commerce? Pues al principio un e-commerce era algo muy fácil. Te abrías un WooCommerce o un PrestaShop y todo parecía fácil. Realmente nos lo planteábamos como este es el canal más barato que podemos tener, que al final eso no es verdad. El e-commerce es el canal más caro que puedes tener. Pero en ese momento, como todo era muy orgánico, no había publicidad entre medias. Lo que ponías en Instagram o lo que ponían los influencers o lo que decía la prensa de ti iba directamente al e-commerce. Explícanos eso de que hoy en día no es el canal más barato. ¿Por qué es caro el e-commerce? Para alguien que no sabe de e-commerce, diría lo que tú dijiste, ¿no? Oye, pero este canal no tienes tienda, no tienes empleados, no tienes que abrir la Santa María todos los días. Pero no es así, ¿no? Explícanos un poco esos componentes de costes que hacen que el e-commerce no sea necesariamente más barato. Bueno, para empezar, yo creo que si quieres hacer un e-commerce bien, tener un e-commerce completo, con buena información, con una atención al cliente buena, requiere una preparación y eso cuesta dinero. Pero desde luego que el e-commerce al final es una tienda que está en una nube que tú tienes que hacer que la gente pase por delante. No es lo mismo que poner una tienda en el barrio Salamanca, que ya hay clientes que de camino a su casa van a ir. A la gente, si no conoce tu e-commerce y no les llevas, no va a pasar nunca por ahí, a no ser que tengas agencias de comunicación que se encarguen de dar a conocer tu e-commerce o dar a conocer tu marca a través de estrategias de influencers y sobre todo ahora mismo lo que se lleva gran parte del presupuesto es la publicidad digital, la publicidad a través de redes sociales, a través de Google, SEO, SEM, bueno, pues todo el mundo esto que conocemos. Esa publicidad, los costes que tiene cada vez son más elevados. Y además es algo que cada vez es más difícil de conseguir ese público de calidad que pase por tu página web porque cada vez hay más competencia. Entonces estás dispuesto a pagar más y termina siendo un poco excesivo. ¿Y vosotras en qué invertís más? ¿En SEM, en SEO, en AdWords, en influencers? O sea, ¿qué es lo que os funciona mejor? A ver, nosotros hace 4 años en un comité de dirección nos inventamos un concepto que se llamó el apocalipsis digital. Quiere decir, empezamos a hacer publicidad pues a lo mejor hace 6-7 años y nos dimos cuenta de si yo antes invertía 1 euro y sacaba 6, ¿por qué al año siguiente invierto 1 euro y saco 5 y después 4? Entonces dijimos, esto cada vez va a ir peor. Y además, no peor, que va a ser un mercado muchísimo más competitivo, cada vez ser más caro. Antes me costaba adquirir un cliente 15 y ahora me cuesta adquirir un cliente 45 y además cuesta retenerlos y demás. Entonces dijimos, ¿cómo estaría montado Mint & Rose si de la noche a la mañana nos apagaran los enchufes de las redes sociales? Desapareciéramos de las redes sociales, no tuviéramos Instagram, no tuviéramos LinkedIn, nada. ¿Qué haríamos para tener un plan de comunicación un poco vuelta a los orígenes?
Y dijimos, bueno, pues si estamos en un plan de expansión de tiendas y tenemos una buena imagen en esas tiendas y estamos muy seguras de que tenemos un buen producto, una buena colección y una buena marca, vamos a volver a intentar el cara a cara, el trato con el cliente en lo físico. Vamos a hacer muchas más acciones donde esos clientes se sientan, bueno, no solo clientes, sino también los periodistas, los influencers, los estilistas, donde podamos conocerles en persona y intentar dedicar menos recursos a la publicidad digital, que por supuesto que tenemos y además en una gran parte de nuestro presupuesto. Pero intentar de alguna manera, si esto cada vez veíamos que iba a ser un mercado más saturado, armar un plan donde dijéramos, para nosotros los eventos, las relaciones públicas, las presentaciones, el tú a tú, tiene que empezar a pesar mucho más, porque quizás llega un momento donde la publicidad digital sea €1 que meto, €1 que saco y será la hecatombe. Ok, o sea, entonces en ese contrapeso con una estrategia de comunicación, publicidad, marketing menos digital, ¿qué hacéis? ¿Hacéis eventos? ¿Vais a semanas de la moda? ¿Hacéis cosas en punto de venta? ¿Qué es lo que funciona más? Pues, o cómo lo haces exitoso, ¿no? Al final es un mix de todo. El plan de comunicación de Mint & Rose, obviamente lo que te digo, tenemos una parte de publicidad digital. Invertimos mucho en la parte anterior. Es decir, ya se han creado las colecciones, la marca la seguimos trabajando, pero creamos un contenido que no solo sirve para redes sociales, sino que también sirve para nuestra web, donde realmente intentamos trasladar esos valores de marca, esa imagen, ese producto muy curado, y con eso seguimos trabajando. Apostamos por hacer campañas muy bonitas, fotografías de producto muy bonitas, vídeos explicativos de cómo te puede quedar un producto para que tú no tengas que decir, no sé cómo va a quedar esta sandalia, no sé qué altura tiene esta bota o el tamaño de este bolso. Y luego complementamos en el plan de comunicación con acciones de relaciones públicas, eventos en tienda. Perdón, trabajamos no solo para seguir manteniendo una buena relación con esos stakeholders o con esos periodistas, estilistas, influencers, sino también trabajar a nuestro mejor influencer, que es nuestro cliente. Okay. Si una clienta se va contenta de nuestra tienda y el producto le gusta, se lo va a decir a muchas amigas suyas. Entonces intentamos trabajar esa base de datos de clientas para que se sientan acompañadas y se sientan parte de la firma. Ok, está muy claro. Hacia el final voy a volver a esto, te voy a hacer una pregunta. Vale. Pero eso es un poquito difícil, así que lo voy a dejar para después. Ok, volviendo a la historia. Entonces, nos has contado todo este desarrollo de e-commerce. ¿El multitienda que tenías en Estados Unidos lo vas apagando? Sí, lo vas apagando. ¿Y cambia el foco de la marca? O sea, ¿se convierte más en una marca con foco España, Europa que Estados Unidos? Sí, al final Estados Unidos, que al principio había sido el mercado más relevante, aunque en el tercer año de la marca estábamos presentes en 22 países, pero todo a través de clientes que había conocido en ferias de Estados Unidos y un par en Europa. Pero teníamos en América Latina, teníamos Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea, o sea, fue un boom, porque todo el mundo buscaba alpargatas y yo en ese momento era una marca que vendía alpargatas. Pero sí que es cierto que cuando abrimos el e-commerce lo abrimos aquí en España y la primera tienda, que fue un experimento y fue un pop-up de 3 o 4 meses, la abrimos aquí en España. Entonces fue cuando se empezó a tejer aquí como mucho más brand awareness directo con el cliente que no teníamos en Estados Unidos, porque obviamente no nos podíamos permitir abrir una tienda en Los Ángeles, en San Diego o en Nueva York, que era donde yo estaba. Oye, háblame de eso de las tiendas, ¿no? Porque con mentalidad de más inversora, hay esto que se llama asset light, ¿no? Los negocios asset light les encantan a los inversores. No tienes fábrica, no tienes punto. Por eso el software as a service tuvo tanto éxito con los inversores. Ahora la inteligencia artificial. Pero claro, tú eras un negocio relativamente asset light, o tenías inventario, pero ahora te montas una tienda y ya no eres asset light, ¿no? Porque una tienda implica un local con un alquiler a un año, o sea, con un compromiso a largo plazo. Personal que tienes que tener ahí, inventario que tienes que tener físico en cada tienda. Entonces, ¿cuál es el racional para Mint & Rose en general, para la industria de retail, para abrir tanta tienda? Bueno, yo creo que cuando nosotros teníamos una estrategia más asset light, como tú dices, trabajábamos wholesale, no había riesgo, había riesgo de impago de los clientes grandes, que suelen ser bastante, a veces no está tan clara esa relación. Los márgenes, sin embargo, eran muy bajos, y hacer crecer
una marca es muy complicado cuando le dejas esa marca a terceros, cómo la expone, cómo la explica o el producto que compra, que van a caballo ganador y realmente yo me aburría cuando iba a grandes almacenes y veía mi marca y decía, es que estos 3 modelos sé que son buenos bestsellers, pero es que no representan nada mi marca. Entonces ahí fue cuando dimos el giro y dijimos, si queremos construir de esto algo con alma, con propósito, que en el futuro sea algo más grande, vamos a tener que arriesgar. Y dentro de que tenemos que arriesgar, sabemos que nos estamos metiendo en un mundo donde primero, no hacemos física cuántica ni rocket science, es calzado de mujer, pero sabemos que cuando una mujer se prueba nuestros zapatos, repite. De hecho, el 38% repite en el mismo año. Pero lo que tú ves en una web puede ser algo muy bonito, pero hasta que no te lo pruebas realmente no sabes qué talla tienes. Y descubrimos en nuestra primera tienda física, en este pop-up que te digo que abrimos, que en el momento que abrimos una tienda física en un lugar donde ya tenemos tracción online, las ventas se disparan. Online también. Las ventas primero se disparan en física y luego se disparan otra vez en online. O sea, online a nosotros nos sirve un poco para medir, pero en el momento que colocas una tienda a pie de calle, un showroom, las ventas se disparan porque ya la clienta que no sabía si en mi marca era un 38 o un 39 o si se quería comprar esta sandalia o la otra para un evento, llega a tienda, se familiariza con el producto, observa, toca la calidad, ve cómo le atienden, conoce un poco más acerca del universo de la marca y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de fidelizarla. Entonces, sí, tu pregunta es cómo nos metemos en esto si al final te estás cargando de cosas, pero para nosotros la estrategia omnicanal tiene tanto sentido que las tiendas no podrían vivir sin online y el online no podría vivir sin las tiendas porque nuestra clienta va both ways. Entendido. Cuéntame, tiendas, ¿cuántas tienes y en dónde? Tenemos 8 tiendas, 4 en Madrid, que tenemos 2 tiendas a pie de calle, una en Barrio Salamanca, cerquita de aquí, en la calle Ayala, y otra en Argensola, que Argensola es como el barrio donde abrimos la primera tienda, que estaba al lado, muy chiquitina, y que a mí siempre me ha apasionado porque creo que es el posicionamiento que queríamos. Barrio Salamanca es muchísimo más comercial y obviamente su local más grande es una tienda que factura muchísimo más, pero Argensola nos sigue manteniendo como en esa esencia de marca que es lo que me gusta. Trabajamos también en Corte Inglés, donde tenemos 2 tiendas, en Corte Inglés de Castellana y Pozuelo, y luego tenemos tienda en Valencia, en Bilbao, en Santander y en Valladolid. Muy bien. Pues tiene una estrategia, está muy clara, ¿no? Seguir abriendo tiendas y seguir impulsando el e-commerce. Ok. Oye, cuéntanos a día de hoy cuáles son las métricas de Mint & Rose. Métricas en, por ejemplo... Ventas, es lo que siempre nos interesa. Ventas. Pues te puedo decir, ¿te digo las ventas en número de pares de zapatos que vendemos? Vale, pero después vamos a calcular cuánto es en dinero, ¿no? No, te digo para que tengáis como un poco una idea. Las ventas que tenemos en Mint & Rose con las que pretendemos cerrar más o menos este año son 6 millones. ¿De pares o de euros? Ojalá de pares. Euros, ok, muy bien. De euros. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a girar un poco el modelo de negocio y desde el año pasado hemos dejado ir el poco wholesale que nos quedaba, en el que facturábamos bien, pero ya no queremos llevar esa estrategia. Entonces ahora ya es el 100% retail, hemos sacrificado facturación para ganar en margen. Sí. Y esto es algo que estamos llevando a cabo a lo largo del año 2026. Muy bien. Entonces, 6 millones de euros, dijiste 8 tiendas, el e-commerce, y la venta es básicamente España. Tenemos un buen mercado en Portugal, algo en Francia, pero ahora estamos muy centrados en España, de momento. Ok. Bueno, entonces, esto es un negocio... yo diría que la mayoría de los que han pasado por aquí, Bimani, Edmond, están más o menos estos números. Un poco más, un poco menos. Pero es aquí entre el 5 y el 9, ¿no? Entonces parece que es como un punto ahí en este negocio. Entonces, ¿cuáles son los planes? O sea, ¿tú esto vas a seguir creciéndolo poco a poco? ¿O es un tema que quieres dar un crecimiento exponencial? Pues alguien te preguntaría, bueno, ¿y por qué 6 millones? ¿Y por qué no 20? ¿No? ¿Qué es lo que uno escucha de los otros negocios? ¿No? De los negocios fuera del ámbito de la moda. A ver, estoy totalmente de acuerdo contigo que es curioso que nos movemos algunos como en números parecidos. También es verdad que quizás hemos nacido en la misma época y vamos creciendo más o menos de la misma manera, aunque sea hombre, mujer, aunque te dediques como un poco más a evento a lo mejor o ropa
más Bimani, aunque también tiene calzado y tiene bolsos, que Mint & Rose, pero creo que en mi caso la razón por la que no es 20 es porque yo hace unos años he decidido balancear mi vida personal con mi vida profesional. Seguir construyendo una marca con propósito, seguir construyendo una marca muy enraizada para que cuando a lo mejor pueda disponer de un poco más de tiempo o me vea con otros planes, pegue el acelerador. Ok. Pero tú no te ves, yo entiendo lo que tú dices, ¿no? Y de hecho mi mujer tiene un negocio es wedding planner y tiene un par de años que va bastante bien, ¿no? O sea, está llegando al punto que dice, ya tengo demasiadas bodas. Y le digo, no, pero es que esto hay que escalarlo. Y ella me dice, no, esto no se puede escalar. Bueno, claro. Esto no se puede escalar. No, y yo, bueno, sí se puede escalar. Se puede escalar si mete gente y comparte las responsabilidades o levanta inversión. O sea, hay maneras de escalar. Pero tú no te planteas a lo mejor, no sé, yo sé que es complicado. Y de hecho, alguna de estas que he mencionado han tratado de contratar directores generales para el negocio precisamente porque son mujeres, quieren balancear. Bueno, podrían ser hombres también, pero objetivamente este tema me lo han contado más mujeres que hombres. Cosa que entiendo. Pero trata de contratar un director general para poder acelerar sin sacrificar tu balance. Muchas veces no funciona. Muchas veces parece que no funciona porque él o la founder siente la marca muy suya y realmente no quiere soltar. ¿Todo esto es algo que has pensado? O sea, yo sé que eventualmente voy a escalar. Lo sé. Sé que eso va a pasar, pero ahora quizás no es el momento. Pero sé qué teclas tendría que tocar. No sé si saldrían bien, porque no soy adivina, pero sé... Mint & Rose ha nacido siendo una marca internacional. Yo vivía en Estados Unidos, sé lo que es estar en otros mercados, eso no me asusta. Ahora mismo es como que estoy formando una marca sólida, lo que te digo, enraizada, para en un momento dado empezar a tocar otras teclas y escalarlo. Pero sí que es cierto que ahora me estoy viendo muy cómoda. No cómoda, voy a decir, me estoy viendo en un momento muy sweet de la compañía. Yeah. Entonces no tengo esa ambición de decir, oye, me lo quiero llevar a 20 millones en 5 años. Pero así aquí viene, bueno, o sea, el fondo de Louis Vuitton, que es el sueño de todo el mundo que está en lujo, ¿no? Aunque claro, después te puede pasar como al Ganso, pero bueno, supongo que a ti sí te va a ir bien, ¿no? Bueno, el Ganso después recuperó y tal, también estuvo aquí Clemente hace como un año, pero te viene un fondo de estos y te dice, venga Monty, aquí tienes, no sé si son 5, 7, 10 millones, por el 40% de la empresa y esto es inyección de capital para hacer todos tus sueños realidad. ¿Todo esto es algo que te motivaría? Primero preguntaría que cuáles son las condiciones. Las condiciones de que crezcas mucho. Sí, pero ¿a qué precio? Quiero decir, vale, va a entrar una persona con el 40% de la compañía, ¿cuáles son las condiciones? Sí. Porque creo que ahí es donde muchos... O sea, el show me the money me puede de repente como nublar, pero quiero saber cuáles son las condiciones. No llevo 14 años en este proyecto trabajándolo como a fuego lento para que a lo mejor alguien venga y con todo su derecho me diga hay que cambiar el forro de las botas para subir el margen y vamos a hacerlo sintético. Y diga yo, pues es que ya nos estamos cargando lo que... Ya, eso le pasó a Goico, específicamente, ¿no? Que se hacían hamburguesas buenísimas, artesanales y tal, y lo vendieron y ya son hamburguesas malísimas y por eso están tan mal. O sea, a ti te preocupa la calidad y que sean fieles a la esencia de lo que es la marca que tú has construido. Yo sé por qué la clienta vuelve después de hacer su primera compra. Y es la calidad, es la comunidad y cómo la hacemos sentir. Pero sé que esas son teclas que son muy fáciles de tocar cuando lo que quieres es aumentar márgenes y subir, a hacerte con otro tipo de clientes. Entonces yo no digo que no, digo que me enteraría bien de cuáles son las condiciones de esta buena noticia que puede venir alguien a decir, oye, que mira, que es que yo creo muchísimo en tu proyecto, voy a poner el 40%. Bueno, pues vamos vale. ¿A qué precio, no? Vale. Y si viene, por ejemplo, no sé, de hecho, yo no sé mucho de tu negocio, pero conozco alguna gente en el sector de las compañías más grandes, ¿no? Siempre están buscando marcas cool para comprar, porque les cuesta, ¿no? A una empresa más grande les cuesta tomar los riesgos
y poner el tiempo que tú pusiste, estarte 3 años pateando todas las ferias y después venirte a España y montar en un e-commerce al tran hasta que llegas a donde has llegado, ¿no? O sea, las marcas grandes eso no tienen el tiempo para hacer eso. Entonces, no sé qué múltiplos se pagan en esta industria, pero si mañana viene aquí Bimba y Lola o Inditex o alguna de estas y te dice, Monty, toma 10 millones, quédate aquí un año en transición y vete para tu casa. ¿Tú venderías Mint & Rose? No lo creo. ¿No? No. Tú la ves como, estás como emotionally attached, ¿no? No, es que creo que yo todavía puedo tirar y llevar a Mint & Rose a otro lugar para que la oferta sea de otro tipo. Y que además a mí me divierte muchísimo. O sea, yo en Mint & Rose es que me lo paso bien trabajando. Otra cosa es que me dijeras, tienes otras obligaciones, ya no tienes tanta energía. Yeah. Oye, coge el dinero en Run, ¿no? Pero Claro. creo que ahora mismo no es el momento. Muy bien. Oye, penúltima. A nivel personal, ¿cómo has llevado toda esta aventura de tantos años? Porque claro, aquí la estamos contando, como casi siempre contamos en este podcast, muy secuencial, muy racional, pero me imagino que algo te habrás dejado en el camino, no sé si a nivel personal, a nivel profesional. A lo mejor ahora serías una banquera privada con una cartera de 500 millones, que significa que tendrías tu vida... ¿Qué es lo que le pasa a los banqueros privados, no? Que al principio es muy duro, pero una vez que levantan una cartera ya... Mi hermano es banquero privado, como que ya les cambia la cara, ¿no? Y tienen cierta tranquilidad. Aunque sigue siendo duro, supongo. Sí. Pero bueno, ¿qué te has dejado en el camino? ¿O qué sientes que ha sido duro? bueno, yo creo que he tenido que hacer decisiones personales que han sido bastante complicadas, en momentos profesionales clave, y es que no siempre es fácil. Nunca sabes si la decisión que tomaste fue la buena o no, solo que es la mejor que podías tomar en ese momento. Y yo al final he vivido en 2 países, 2 continentes, entre medias he tenido un niño que ha nacido en un lugar, que ahora está creciendo en otro, y bueno, al final pues es mucho movimiento a lo largo de los años que está supeditado, que está en base también un poco a cómo va Mint & Rose, porque es a lo de que me dedico. Muy bien. Pues Monte, muchísimas gracias por venir al podcast de Valladolid. ¿De Valladolid? Y nada, sé que tienes tour ahora, ¿no? Vas a ir a distintos sitios. Esta semana tengo un tour. Bueno, Pues que tengas buenos viajes. Oye, para terminar, si nos encontramos dentro de 10 años, ¿qué tendría que haber pasado para que tú me digas, Joseph, ¿te acuerdas de aquella vez que hablamos? Pues he tenido éxito. pues ¿qué tendría que haber pasado? Que me encuentres tan feliz o tan contenta o tan ilusionada con el proyecto como esté ahora, que puede ser este proyecto o puede ser el siguiente. O sea, a mí me mueve la ilusión y me cuesta muchísimo, no soy nada madrugadora, pero si tengo ilusión, considero que he tenido éxito en estos 10 años.